Encontramos en esta mañana camino del pretorio hacia el Calvario. El Señor Jesús acaba de pasar aproximadamente 15 horas desde su arresto cerca de la medianoche hasta el momento en el que se le encuentra aquí, ahora camino a la cruz. Estaba él... O sea, aquellos de ustedes que conocen los acontecimientos que tomaron lugar, él estaba golpeado, él había sido golpeado fuertemente. Cuando le arrestaron los guardias del templo por parte de los líderes judíos, allí le abofetearon y le golpearon. Eso fue en horas de la madrugada. Luego de ello le llevan, que estaba muy cerca, el lugar donde estaba Pilato, quizá solamente unas cuadras. Le llevan allí para que Pilato le declare culpable y lo crucifiquen, le dé la pena capital. Estando allí, Pilato también le manda azotar y muy fuertemente en las espaldas. Los soldados entretejen una corona de espinas, la cual clavan en su cabeza y luego con una vara golpeaban la cabeza del Señor, teniendo la corona, haciendo que se le incruste más los espinos. Ciertamente que en términos físicos el dolor, el sangramiento, el desgarre de carne y probablemente de músculos era algo brutal. Y luego de todo ello, insistiendo Pilato en querer librar al Señor Jesús, a la masa de personas que se habían allí reunido, movidos, incitados por los líderes judíos, piden que Pilato no lo deje ir libre, aunque no halló ninguna culpa en el Señor Jesús para declararlo digno de muerte. Pero los líderes judíos, que por envidia querían ver muerto al Señor Jesús, piden que Pilato crucifique a Jesús y que le suelte a Barrabás. Así que ante la presión que Pilato se encuentra y no queriendo ganarse un problema con César, su jefe, ¿cierto? El emperador romano, entonces Pilato accede bajo la presión de los líderes judíos y él tiene este evento, ¿no?, donde él se lava las manos y dice: bueno, os lo entrego al deseo de ustedes, ¿cierto? Entonces vuelven a golpear al Señor y una guardia romana entonces empieza a acompañar al Señor Jesús, quien sale cargando su cruz desde el pretorio y va camino al Calvario. De acuerdo a lo que arqueológicamente podemos saber, el lugar de crucifixión debía haber sido un lugar cercano, probablemente a solamente unas cuadras de donde se encontraba aquí el Señor Jesús, no un lugar muy lejano, y debía de tomar en realidad poco tiempo, porque en esa mañana no había mucho tiempo para que fuese crucificado, y luego de eso, que era un fin de semana de fiesta solemne en Israel, ellos pudiesen ser muertos y sacados de la cruz y bueno, la gente continuar con su fiesta solemne. Así que lo que vemos más bien es que el Señor debió haber salido cargando, muy debilitado, muy golpeado, muy cansado, debió haber salido cargando su cruz, y probablemente por esa razón es que encontramos que los soldados romanos, viendo que estaba avanzando lentamente, toman a una persona que estaba caminando por allí haciendo lo suyo, que se llama Simón, para que él entonces lleve la cruz de Cristo, para que así puedan acelerar el paso y llegar al monte Calvario. No sé si ustedes se recuerdan cómo el Señor se describe a sí mismo en Lucas 19:10, pero si no se recuerdan, o si usted no sabe cómo el Señor se describe, les invito a que ustedes lo lean conmigo. Dice la Escritura en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Por qué es que Él se describe a sí mismo como aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido?
Bueno, es claro a través de todo el Evangelio de Lucas que lo que vemos haciendo al Señor es ir y hablarle a los pecadores, a personas como tú y como yo, ¿ok? Hablarles para que ellos se arrepientan y para que ellos pongan su confianza en Él. Vemos que el Señor, cuando dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, se está refiriendo claramente a personas como tú y como yo. ¿Por qué es que Él utiliza este lenguaje? ¿Por qué es que el Señor Jesús dice que nosotros necesitamos ser buscados y nosotros necesitamos ser salvados? ¿Por qué es que el Señor dice esto? Uno, porque la Biblia dice que en realidad no hay nadie que de su propia iniciativa busque a Dios. Hay personas que pueden ser religiosas, pero en realidad no buscan a Dios. Hay personas que buscan ir a la iglesia para quizá aquietar sus conciencias, pero no están buscando a Dios en la forma que debe ser buscado. Toma de Dios que Él venga a buscarnos. No es que nosotros le buscamos a Él, Él nos busca a nosotros primero. Y porque Él viene y nos busca a nosotros e inicia esta ansia en nuestra alma de que necesitamos en realidad reconciliarnos con Dios, que entonces nosotros empezamos también a buscarle a Él. Pero en el orden de las cosas, ninguno de nosotros, ningún ser humano busca primero a Dios. Siempre es Dios el que toma la iniciativa. Pero no solamente se nos dice aquí que el Señor Jesús vino a buscarme a mí, por ejemplo, y a ti también, sino que Él vino a buscarnos para salvarnos, para salvarnos. Y esto, una vez más, es importante que entendamos por qué el Señor Jesús se describió a sí mismo como una persona que vino para buscarnos y salvarnos. ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Bueno, se ofrecen muchas respuestas. Todas estas que voy a decir son incorrectas. Algunos dicen, bueno, Él vino para salvarnos de una vida vacía. Porque el ser humano a veces vive una vida vacía y Él quiere que tú tengas plenitud de vida. No, para eso no es. Quizá eso eventualmente también se toma cuidado de ello, pero esa no es la razón principal. Hay algunos que dicen, bueno, Él vino para salvarnos de una situación caótica, emocional. Te encuentras en un momento muy angustioso de tu vida y Él te quiere salvar de esa situación caótica, esa situación emotiva, emocional que estás sufriendo mucho. Una vez más, esto es incorrecto. El Señor Jesús no vino para salvarnos de una situación emocional, caótica en la que nos podamos encontrar. Quizá una vez más eso puede resultar siendo en el tiempo un beneficio adicional, pero esa no es la razón principal. ¿Para qué vino a salvarnos? ¿A salvarnos de qué? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y la Escritura es clara, y Jesús, el Señor, lo dijo una y otra vez. Él vino para salvarnos de la ira venidera. La ira venidera. ¡Wow! Ese concepto, ira venidera, es un concepto que como que en estos días en realidad es muy extraño, ¿cierto? Ira venidera, ¿a qué te refieres? Bueno, la Biblia es clara. La Biblia es clara. La Biblia dice que la raíz de todos los problemas que tenemos, y usted puede pensar, por ejemplo, nada más, pensemos en los últimos 10 o 15 días atrás. Esta mañana acabo de leer que han habido 3 policías, se creen, muertos en Baton Rouge, como reacción una vez más ante la muerte del señor Alton en Baton Rouge por la policía. Tenemos conflictos entre personas negras y blancas. En Francia
Este individuo, que es una persona que se aferra a una religión en una forma que le dice que tiene que, mientras más infieles mate, mejor lugar le espera en el paraíso con 70 vírgenes, toma entonces el manejar un camión y de manejar en zigzag y armarse de pistolas y matar cuantas personas pueda. El día de anoche yo estaba manejando, golpe de las 2, 3 de la mañana, estaba pasando por Melbourne, allá en el norte, y esta mañana leo que una persona entró al hospital en Melbourne y asesinó a una señora y a una enfermera, y que podría haber matado a más personas. Justo a las 2 de la mañana fue esto, ¿ok? Que podría haber matado a más personas de no haber actuado los policías de seguridad que estaban ahí en el hospital. Gente en el mundo padece los abusos, hay racismo, hay abusos sexuales, hay todo tipo de mal, hay violencia, hay hogares donde esposos golpean a sus mujeres, hay hogares donde hay infidelidad, hay hogares donde hay consumo de drogas, hay alcoholismo, hay depresión. Tenemos una sociedad verdaderamente caótica en muchos niveles. Nuestros líderes políticos son corruptos. Nuestros grandes empresarios muchas veces han hecho tanto dinero por medio también de la corrupción. Tenemos empleados que roban también a sus empleadores. Tenemos corrupción por todo lado, en todo nivel y de todas formas. ¿De dónde sale todo esto? Y en adición, padecemos enfermedades. Por ahí hay un crecimiento de células rápido que no es normal. Lo llamamos cáncer. Y hay todo otro tipo de enfermedades. Hay mujeres que están matando sus propios hijos en sus vientres. Y nuestros políticos y nuestra Corte Suprema dice que es legal, que ese es el derecho de la mujer. Y hay personas que se tragan ese argumento y dicen sí, porque una mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero eso a los ojos de Dios sigue siendo asesinato. Señores, puedo continuar y continuar y continuar, pero la pregunta es, ¿y por qué tenemos todo esto? La Biblia es clara, lo tenemos porque en el principio Adán pecó. Y porque Adán pecó, el pecado, dice el libro de Romanos, pasó a todos los hombres. Y el pecado se expresa de 1000 formas, de 1001 formas. Y la consecuencia eterna del pecado es que la persona entonces sea juzgada por su creador. El pecado es tal que nos hace darle la espalda a Dios y en realidad alejarnos de Él. Y queremos reemplazar a Dios por nuestras propias formas, nuestros propios pensamientos. En realidad la Biblia dice que Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. El pecado hace que nosotros creemos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cada uno de nosotros crea su propio Dios. Cada uno de nosotros dice, yo creo a Dios que es así y asá, a mi forma, a mi imagen, a mi imaginación. Por eso es que nosotros necesitamos ser buscados por Dios, porque si somos dejados a nuestras propias imaginaciones, cada uno de nosotros va a formar a Dios como le venga en gana. Y es más, en esta mañana hay jóvenes y hay adultos aquí presentes que han hecho de Dios como les parece a ustedes que Dios es. Y por eso es que el Señor quiere venir a buscarnos y a hacernos ver que estamos yendo por el camino errado. ¿Por qué? Porque de continuar así y de llegarnos la muerte en ese estado, entonces va a venir la condenación eterna, la ira de Dios. Porque Dios es claramente presentado en la Escritura como un Dios justo y santo que no puede dejar libre al culpable. Y la realidad es que ustedes y yo somos culpables. Por eso es que cuando el Señor Jesús dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor Jesús está hablando con claridad acerca de ti y de mí. Y salvarnos entonces es salvarnos de aquel castigo que merecemos, porque yo reconozco, yo merezco ese castigo. Y espero que tú también tengas la sensatez de reconocer que tú también lo mereces.
Porque contra Dios es que hemos pecado. Y en el proceso hemos hecho daño a otros también a nuestro alrededor. Esposos y esposas, hijos e hijas, padres. ¿Cuánta gente no hemos causado daño a través de todas nuestras vidas? ¿Cuántas lágrimas nosotros no hemos sido la razón por la cual esas lágrimas fueron derramadas? Nosotros somos los culpables. Y somos culpables ante Dios. ¿Y tú crees que Dios nos va a dejar ir libres? Simplemente porque Él es un Dios que va a dejar ir libre. Él dejaría de ser justo. El alma que pecare, dice, esta morirá. Y Dios no puede dejar ir libre al culpable. Soy culpable. No me debiese dejar ir libre. Pero, en el plan de Dios, Dios, que también es misericordioso y compasivo, Él dice: yo los salvaré. Y lo que Dios hace pues entonces es que Él dice: enviaré a mi Hijo. Y Dios el Hijo se encarna. Y el Dios el Hijo que se encarna es el que viene y recibe en una cruz el castigo que yo me merezco. Él recibe el castigo que yo me merezco. Para entonces, cuando yo voy a Él y le digo: Señor, tú eres el que recibió mi castigo, le creo a Él y le pido que Él me salve, Él entonces sí me puede salvar. Él sí me puede salvar y me puede librar de lo que de otra forma yo me merecería. Yo me merecería. Así que tenemos pues que Jesús se presenta aquí como aquel Dios encarnado que vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y ¿sabes qué? Tú quizá pensarías que estando Él en esa condición, golpeado, sufriente, herido, molido brutalmente por los golpes, los insultos, el cansancio, la debilitación a su cuerpo, que Él no tendría ningún tipo de pensamiento ni tiempo para pensar en nosotros. Sin embargo, del pretorio al Calvario, todo el trayectorio, Él continuaba pensando en ti y en mí. Él continuaba pensando en mi salvación, en tu salvación. Y Él lo hace evidente, lo hace patente. Lucas es el único que describe estos encuentros de personas cuyas vidas son transformadas. Mateo no lo tiene, Marcos no lo tiene, Juan no lo tiene. Pero Lucas, que presenta en particular este aspecto del Señor Jesús como aquel que vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, es que Él presenta esta interacción. Y por eso es que vimos en el mensaje anterior 2 semanas atrás de que ahí estaba Simón, este hombre que vino para adorar, vino quizá para transactar algunos negocios ese tiempo, aprovechando su visita desde el norte de África hasta Israel. Y súbitamente él, como dirían algunos, por casualidad, de pronto, y otros dirían qué mala suerte, los soldados romanos lo elevan y los soldados romanos lo hacen cargar la cruz de este reo que está camino al Calvario para dar su vida allí. Una persona que quizá a lo más Simón debió haber escuchado de él, pero que sin embargo no fue ninguna casualidad, no fue ninguna mala suerte, sino que lo que se trató fue que Dios tenía un plan para Simón y para su familia. Porque a través de todo ese acontecimiento Simón vino a creer, señores, en Jesucristo. Y fue salvado, y él regresa a Cirene, y de Cirene él va y le dice a su mujer, porque se nota que tiene hijos, porque aparecen los nombres de sus hijos en la Escritura, Alex y Rufo, y luego los hijos son utilizados por el Señor cuando ellos también vienen a la fe personal en Jesús para ser grandes instrumentos del Señor en la expansión de la palabra de Dios. No fue de ninguna forma, no fue una casualidad, no fue mala suerte, fue que tuvo ese encuentro allí con el Señor. Pero la Escritura nos dice en el versículo 28 que también había otro grupo de personas allí. En este caso eran mujeres, las hijas de Jerusalén. Y dice el versículo 27, y le seguía una gran multitud del pueblo,
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y aquí pues vemos ahora la interacción del Señor Jesús con otro grupo de personas, en este caso llamadas las hijas de Jerusalén. Lucas nos menciona que había una multitud que le seguía, versículo 27, y le seguía una gran multitud del pueblo. Esta multitud debía haber estado conformada por hombres y mujeres. Y algunos de esos hombres, indudablemente, debían haber sido personas que estaban allí por la fiesta, que quizá habían venido de otros lugares o que eran nativos de Jerusalén y que se encontraban celebrando la fiesta de la Pascua. Muy probablemente algunas de esos que estaban en la multitud le habían visto días antes, cuando el Señor Jesús vino al templo, limpió, purificó el templo, tuvo confrontación con los fariseos, estuvo allí enseñando acerca de las señales del fin, y debieron de haber escuchado, debieron haber visto a Jesús, y quizá ahora estaban muy sorprendidos de que que fue recibido 5 días antes de ese viernes, a gran aclamación por miles de miles, diciendo: Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, y que tiraban palmas y que tiraban sus mantos mientras Jesús entraba, como dicen, triunfalmente en Jerusalén, y que decían: bienvenido Mesías, bienvenido, lo llamaban. Que muchos de ellos que estaban ahí ahora quizás estaban sorprendidísimos de ver a ese, pero ahora 5 días después, ensangrentado, golpeado, deformado por los golpes y llevando un madero. Debió de haberse sido una sorpresa enorme para ellos. Y lo mismo estas mujeres, quienes habían escuchado al Señor, quienes habían participado de lo que habían visto y escuchado acerca de Él. Estas mujeres que son llamadas hijas de Jerusalén. No debe confundirse a este grupo de mujeres con las mujeres que seguían al Señor Jesús a través de su ministerio. A Juana, a María, a la madre del Señor, etc. No deben confundirse con estas mujeres que les servían. Estas son mujeres dentro de esta multitud, mujeres que son ahí de Jerusalén, pero que indudablemente estas personas, previo a todo esto, habían sido personas ante las cuales el Señor gozaba de buena opinión y de aprobación. Estas personas que están acá probablemente no son parte del grupo de la turba que estuvieron a unas cuadras de allí instantes antes, quizá media hora antes o 45 minutos antes, gritando: crucifícale, crucifícale. Quizá estas eran personas que no estaban de acuerdo. Quizás eran personas que decían: pero ¿por qué está sucediendo esto? Y probablemente estas mujeres de Jerusalén que lloraban por la impotencia de ver cómo se estaba cometiendo en realidad un acto de injusticia mayúsculo, porque eso en realidad fue. El Señor Jesús fue asesinado. No hubo ninguna razón legal ante las autoridades para lo cual Él debía haber muerto. Él fue asesinado. Y probablemente estas mujeres, pues viendo esto, se compadecieron del Señor Jesús. Pero sabe, ni por un instante debemos de pensar que aunque estas mujeres tenían esta expresión genuina de lloro y lamento por el Señor, que ellas de alguna forma estaban bien con el Señor. De ninguna forma debemos de pensar que aunque estas personas tenían este gran peso, este gran lamento por el Señor, que eso era indicación de que ellas en particular, en realidad se podía decir estaban camino al cielo. No. Y lo vemos claramente por lo que el Señor Jesús les dice. Versículo 28, pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor Jesús les hace ver de que había un juicio temporal que estaba por caer sobre ellas, aun cuando ellas en ese instante estaban haciendo lamento por Él. Interesantísimo. Pero antes de empezar a explorar eso, es notable notar que el Señor, a pesar de todo lo que está sufriendo, Él tiene en su corazón el deseo de que estas mujeres sean salvas de esa ira venidera.
Eso es lo que le mueve a él a hablarles de que ellas también necesitan escapar. Hay un malentendido acerca de los cristianos. Muchas veces se dice que siendo nosotros los cristianos los que hablamos de que hay una ira venidera, de que nosotros los cristianos somos personas que pensamos solamente en la ira de Dios y que no estamos siendo personas que expresamos amor. Sin embargo, diría en respuesta a ello de que esto es incorrecto. Porque de ser así, entonces quizá la persona menos amorosa en toda la historia debió haber sido el mismo Señor Jesucristo. Porque quien habló más acerca de la ira venidera y de escapar esa ira y de huir de esa ira y de encontrar un refugio para esa ira fue Él mismo. No somos nosotros. Y si en algo quizá estamos solamente imitando a aquel mensaje que el Señor Jesús mismo dio. ¿Por qué? Porque Él sabe, siendo Dios, lo que le espera al hombre y a la mujer de no arrepentirse. Y Él no quiere que eso llegue a tu vida. Él lo que quiere es salvarte, entiéndelo. Él lo que desea es salvarte. Por eso es que Él vino, dejó el cielo, se hizo hombre, vino aquí y fue humillantemente hasta una muerte y muerte de cruz, como si Él fuese un malhechor, no siendo ningún malhechor, pero Él fue hasta una muerte correspondiente a un malhechor con la finalidad de allí pagar por ti, para que tú puedas salir libre de tus culpas, para que tú puedas escapar la ira venidera. Eso es amor, señores. Eso es amor de aquel que viene, que es Dios y que por amor a ti y a mí se entrega a sí mismo y se pone a sí mismo para Él recibir el castigo que yo me merezco, que tú te mereces, para que así nosotros podamos recibir su perdón y la vida eterna. Así que muy por el contrario, aquí lo que vemos cuando el Señor habla de esto, y es notable cómo Dios, el Señor Jesucristo, el camino a la cruz, todo ensangrentado, todo golpeado, todo amorotado, todo herido, débil y todo, sin embargo, tiene en su corazón la salvación de personas como tú y como yo. La salvación es notable. Solamente Él es verdaderamente admirable. Y sabe, lo que el Señor les dice es que ellas no deben de llorar por Él, sino que deben de llorar por ellas mismas y por sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué es que les dijo esto? Bueno, por el juicio temporal y el castigo que vendría sobre ellas y sus hijos y todo Israel unos años después de la crucifixión y la resurrección del Señor por el rechazo del Mesías por parte de Israel. Permítame elaborar aquí. Cuando digo juicio temporal, algunas personas quizás se pueden confundir y dicen, bueno, pero se lo aclaro esto por lo siguiente. Comúnmente encuentro a las personas que dicen, cuando yo le digo, Jesús te quiere salvar del infierno, Jesús te quiere salvar de la ira venidera, Jesús te quiere salvar del castigo eterno, dicen, no, me dicen comúnmente las personas, infierno es el que se vive aquí. Infierno es estar con la mujer que yo tengo. No sé por qué dicen eso algunos. No, infierno es estar con el marido que yo tengo. Eso es infierno. Y si me va a salvar, ya que se lo lleve. Boom, gone with the wind. Que venga un tornado y se lo lleve a mi marido. Pero todo eso es errado. Todo eso es errado. ¿No? La Escritura nunca presenta eso como la realidad. Nunca. Lo que sí la Escritura nos dice es que para hacernos saber que Dios es bien serio acerca de la ira venidera futura, Él nos deja a través de la historia ver manifestaciones de ira temporal. Es como cuando vas al deli y vas y dices, viene el que está atendiendo y te dice, ¿qué es lo que quiere? Dice, no sé, quizá jamón low sodium o quizá pavito.
Y entonces va y te deja probar un poquito. No te da la libra, pero te deja probar una rodajita, con la finalidad que tú puedas coger algo, ¿no? Y poder probar qué se siente. Bueno, Dios a través de la historia ha dejado manifestaciones de juicio temporal. La palabra temporal quiere decir relativa al tiempo. A través del tiempo, Dios ha dejado evidencias de juicio. Algunas de ellas quedan grabadas en la Biblia, otras de ellas simplemente la historia nos lo muestra. Y una de aquellas que está grabada en la Escritura y en la historia muy claramente es la destrucción de la ciudad de Jerusalén a manos del general Tito, que luego vino a ser emperador del Imperio Romano después de su padre Vespasiano. Resulta que en el año 66 después de Cristo, el Señor Jesús muere aproximadamente entre el 29 al 30 después de Cristo, y unas 3 décadas después, los judíos encuentran la oportunidad de hacer una revolución, una rebelión y de sacarse de encima temporalmente el yugo romano. Roma en este entonces y por muchos siglos más continuó siendo el imperio dominante, ¿cierto? Por medio de sus grandes ejércitos y legiones, ellos implementaron la Pax Romana, la paz romana, que era una paz traída por la fuerza bruta de sus ejércitos. Y entonces, por un tiempo, los israelitas lograron librarse de ese yugo. En el año 66 hubo una rebelión, consiguen temporalmente botar las fuerzas romanas de territorio israelita. Bueno, esto es algo que el emperador en Roma no permitiría. Y Vespasiano lo que hace es que envía al mejor de sus generales, a Tito, su hijo, para que a cargo de una legión que algunos dicen fue de aproximadamente 30 a 40 mil soldados, viniesen con toda la tecnología romana, y ellos tenían tecnología en su ejército, para venir y a sitiar la ciudad principal, porque si caía Jerusalén, otra vez volvían a tomar ellos todo Israel. Así que en febrero del año 70, Jerusalén es rodeada, es sitiada. Y lo que hace estratégicamente es que ven que cerrar toda vía de entrada para que no entren alimentos a Jerusalén, una estrategia usada en la antigüedad. Así que lo que se hace es que se espera. Y se espera. Y pasa febrero, y pasa marzo, y pasa abril, y viene mayo. Y más o menos como en agosto las cosas ya son angustiosas dentro de la muralla, dentro de la ciudad. El alimento empieza a faltar. El hambre empieza a haber. La peste por las muertes empieza a abundar dentro de la ciudad. Se dice que históricamente algunos habían venido para la fiesta de la Pascua de ese año. Miles se encontraban dentro de la ciudad. Y esos miles quedaron allí junto con los pobladores de Jerusalén, apresados por los ejércitos romanos que no dejaban pasar. Ellos envían a un negociador, Flavio Josefo, que era un judío e historiador que trabajaba para los romanos, y ve que enviarlo a las autoridades judías para que vean cómo hacerles entrar en razón y que mejor se dejen ellos tomar por las buenas en vez de que entrase por la fuerza el ejército romano. Ellos dicen que no. Y así que, para hacerles la historia corta, para septiembre del año 70, los romanos, por medio de su tecnología, rompieron la pared, subieron por otra parte de ella cerca al templo, y algunos soldados romanos, ya hastiados por toda la espera y por todo lo que había sucedido, prenden fuego a una parte del templo. El templo se quema y queda destrozado, y el fuego que empezó en el templo empezó a correr a muchas de las casas en las inmediaciones. Jerusalén es quemada a fuego, sus habitantes son muertos. Se estima, algunos dicen, historiadores que buscan sacar cuántos muertos hubieron. Algunos dicen 350.000 muertos. Josefo en particular dice que fue 1.1 millón de judíos que murieron en aquel sitio de Jerusalén. Sean que hayan sido 350.000 o 1.100.000, la cantidad de gente que murió fue brutal, brutal. Lo que se conoce del templo al día de hoy es lo único que ha quedado.
Y esto ha quedado conmemorado, incluso si usted va a Roma, en la zona donde está el Panteón, en la zona donde está el Coliseo, allí al costado del Coliseo usted ve lo que le llaman el Arco de Tito, que es como un monumento conmemorativo que se hizo en el año, si mal no recuerdo, 75, para conmemorar la victoria que tuvo Tito sobre Israel. Y la razón por la cual los romanos lo hicieron era porque, siendo ellos politeístas, decían: miren cómo nosotros vencimos a Israel y a su Dios. No sabiendo que su Dios era el que había permitido y dado la autorización para que ellos castigasen a su nación por rechazarle como Mesías. Este juicio temporal que significó el sufrimiento y el lloro de las mujeres que estaban allí era el que les esperaba. Incluso era el cual Él quería librarlas si ellas hubiesen creído al Señor. Y ellas hubiesen creído, se hubiesen juntado con los creyentes de aquel entonces, los cuales recibieron instrucciones de salir de Jerusalén en un momento dado, de huir para escapar lo que venía. Los creyentes judíos salieron y se esparcieron por todo el mundo. Pero los que no creyeron quedaron y recibieron el juicio temporal. El juicio temporal. ¿Y por qué recalco este juicio temporal? Porque cada señal que Dios deja de juicio a través de la historia es solamente, como les dije, para que podamos tener un poquito de prueba de que cuando Él habla de que hay un juicio futuro, que va a ser global, ya no va a ser local, ya no va a ser sobre una ciudad, va a ser global, va a comprender todas las naciones, todos los grupos de personas, en todo lugar en la tierra. Nadie, escúcheme, nadie va a escapar. Tú dices: no, yo me voy para mi finca en Colombia, o yo me voy allá al bosque en la isla, o yo me voy a meter a los Andes y allá me voy a meter por allí en alguna comunidad. No, nadie va a escapar. El lenguaje que el Señor Jesús utiliza, versículos 29 y 30, es el siguiente: porque aquí vendrán días en que dirán estas mujeres: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Pero ese lenguaje, esa frase final que dice: caed sobre nosotros, hablándole a los montes, es una frase que la vemos también en Apocalipsis, en el capítulo 6. Ahora, ¿por qué escogí este y no otro pasaje? Por la siguiente razón. Lucas escribe antes de la caída de Jerusalén. Lucas escribe antes de la caída de Jerusalén. Propiamente hablando, el Señor Jesús aquí queda grabado proféticamente de que va a venir una caída de Jerusalén. La caída. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El Cordero es identificado por Juan como el Señor Jesucristo. El que está en el trono es Dios el Padre. La ira de la Trinidad va a venir sobre la tierra. Como diríamos en inglés, this is no joke. This is no joke. Esto no es una historieta. Si algo Dios quiere que tú y yo pensemos sobriamente, que reflexionemos y que nos demos cuenta, Dios no puede dejar ir libre al culpable. O el culpable haya refugio en su Hijo Jesús, o el culpable se expone al castigo por su culpa. La única vía de escape, el único camino
que te puede librar de esa ira venidera es Jesucristo. Es el único, no hay otro camino. No hay otra alternativa. Es el único. Y lo que te quiere mostrar a través de los juicios que Él temporalmente ha dado en la historia es hacerte ver, no estoy bromeando. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Y el refrán con el cual el Señor Jesús termina justamente apunta hacia ello. El versículo 31 dice, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El versículo 31 es un refrán. Es un refrán que el Señor utiliza para recalcar la inminencia del juicio que esas mujeres sufrirían por la falta de arrepentimiento de sus pecados. El Señor Jesús es el árbol verde. Dice, mira lo que está pasando en mí, el árbol verde. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, estaba por tomar lugar el castigo de la cruz, no como resultado del juicio pronunciado por los líderes judíos, no como resultado del juicio del fallo de Pilato, no. Hemos dejado muy en claro de que ni los judíos ni Pilato en realidad fueron los que pusieron al Señor Jesús en la cruz. La mano de Dios el Padre estaba detrás de todo ello. En realidad es Dios el Padre quien castiga vicariamente en Jesús el pecado de todos aquellos a quienes Él salva. Es el Señor, es Dios el Padre que castiga en Jesús mi pecado y el pecado de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y el punto que el Señor Jesús les hace es, ¿y creen ustedes si mi Padre Santo no toma en vano el pecado de aquellos que yo salvo y lo castiga en mí, que Él va a dejar libre a ustedes que no se están amparando bajo mí? ¿Creen ustedes si en mí, el árbol verde, Dios el Padre está haciendo esto, qué no va a hacer en ustedes que son brazos o ramas secas, que no tienen vida? ¿Crees tú que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿Crees tú que tú vas a escapar? Eso es lo que el Señor Jesús les dice. ¿Crees que tú vas a escapar? Hay personas que piensan que sí. Hay personas que piensan de muchas formas que sí. Una de ellas es diciendo, no hay Dios. No hay Dios. En el Salmo 14 dice que esa es la excusa principal usada por las personas. La Biblia dice que la persona que así piensa es un necio. En inglés, un fool. Pensando que puede salirse o escaparse del juicio eterno, diciendo, no existe Dios. Y eso es lo que muchas personas piensan el día de hoy, pensando pues de que son el resultado de la evolución. Ciertamente, si algo toda esta mentira de la evolución ha creado, es justamente hacerle pensar a la gente que no existe un Dios, por lo tanto no hubo una creación. No habiendo una creación, no hay ningún Dios al que debamos de rendirle cuentas. Pero con eso no cambias de que Dios existe. Tú puedes creerlo de todo tu corazón, pero no va a cambiar el juicio de Dios. Hay otras personas que piensan, bueno, yo estoy tratando de hacer lo bueno, Dios va a tener que ver que yo estoy tratando de vivir rectamente, estoy tratando de serle fiel, obediente, de ir a la iglesia tantas veces pueda, de hacer obras de bien. Mira, si ese fuese el camino, ¿para qué vino Jesús? Si tú le puedes dar la mano a Dios, olvídate pues. Dios por las puras vino. Si Dios tuvo que venir, señores, es porque no había otra. O es solamente lo que Dios te ofrece, la salvación que Él te da, exclusivamente Él y solamente Él, sin nada que tú le puedas ayudar a Él, o te espera encontrar la ira de Dios. No hay otra. La Biblia es clara. Yo no sé si alguna de estas mujeres reflexionaron y hallaron la salvación eterna para sus almas. La Biblia no nos lo dice. Quisiera pensar que hubieron algunas que dijeron, wow, necesito arrepentirme y creer en el Señor. Pero sabemos que hoy mismo, el mismo Señor, por medio de su Espíritu, está llamándote el día de hoy a ti.
No importa si tienes una perspectiva positiva del Señor. No importa si tienes quizás hasta sentimientos que tú llamas, oh no, yo amo al Señor. No importa nada de eso. Eso no te va a salvar. Hay muchas personas que dicen, no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Dios sabe que yo lo quiero, yo lo siento acá, yo lo siento en mi corazón. Eso no te va a salvar. Que tú dices que sientes a Dios, que tú amas a Dios, que piensas positivamente de Dios, que crees que existe un Dios, no te salva. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y Él está dispuesto a salvarte si tú el día de hoy humildemente, escúchame esto, porque lo que se interpone es tu orgullo, como se interponía en mí, dicho sea de paso. La única razón por la cual yo rehusaba venir a Jesucristo era porque significaba reconocer que yo era exactamente quien Él decía que yo era, un miserable y pobre pecador. Y a mi orgullo eso no le caía muy bien. Y sé que a ti tampoco te cae muy bien. Tú no conoces quién yo soy. Soy fulano de tal. Soy fulana de tal. ¿Quién eres tú para hablar así de mí? No yo, mi amigo, mi amiga. El Señor lo dice de ti y de mí. Somos pecadores dignos, merecedores de su ira eterna. Y a menos que tú llegues a ese punto donde en realidad veas que has pecado contra Dios y que tu pecado merece ese juicio que Él dice que tú mereces, a menos que haya esa humildad en ti, jamás vas a venir arrepentido. Por eso es que con humildad te acerques a Él, arrepentido de todos tus pecados. Y con esa misma humildad reconozcas, Dios Señor, no hay nada en mí que pueda valer para que tú me des a mí salvación. Me arrojo enteramente, completamente, solamente a tu misericordia, solamente a tu gracia, solamente a ti. ¿Lo harás? Es la pregunta del millón. He orado a Dios y hemos orado con el pastor Juan Carlos antes, hemos venido orando esta semana para que tú lo hagas, para que tú te arrepientas, para que tú creas en Él. Así como le ofreció a estas mujeres camino al Calvario, a ti también te ofrece hoy esa salvación. Y es mi deseo de todo corazón que le tomes la palabra a Dios y digas, aquí estoy, soy un pecador, necesito el perdón y la vida eterna. Jesucristo, concédeme ese regalo. Pídeselo ahora. Señor, venimos a ti para darte gracias por tu palabra. Aquellos que te conocemos reconocemos que no hay labor más importante que proclamar tu evangelio. Porque, Señor, no sabemos cuándo los que están a nuestro alrededor pasarán a la eternidad. Y eso nos lleva a pensar en la urgencia de hacerles saber a todos, de todo medio posible y cuantas veces sea posible, que escapen de lo que está por venir, que se reconcilien contigo. Y Señor, para aquellos que están el día de hoy aquí con nosotros, que no se han reconciliado todavía contigo, te quiero suplicar que tu Espíritu los lleve hoy a decir de todo corazón, desde lo profundo de su alma, algo así como esto: Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti y sé que me merezco tu castigo. Lo sé profundamente. Lo he querido negar, he querido evadirlo, pero en lo profundo de mi alma yo sé que así es. Y Señor, yo no quiero eso. Y creo que tú, por tu gran misericordia, viniste para salvarme. El día de hoy, pues, me presento ante ti humildemente, no pretendiendo ningún mérito personal, no diciéndote, mira cómo yo he tratado de hacer esto o aquello, de vivir de esta o tal otra forma, sino que solamente me presento como un pordiosero,
sin nada que ofrecer, pero pidiendo de ti que enriquezcas a este pordiosero espiritual. Que el día de hoy me perdones, que el día de hoy me limpies de todos mis pecados, que el día de hoy me salves del castigo eterno, que el día de hoy me hagas tuya para siempre. Ten de mí misericordia, apiádate de mí. No lo merezco, pero sé y creo que lo ofreces, a pesar de no merecerlo, y lo tomo porque te creo. Te pido, Señor, sálvame hoy. En tu nombre. Amén.